Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta edición de Notiderecho Marino, con un segmento sobre Aprende con Marino, aprende sobre derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado activista de derechos humanos y les estaré transmitiendo información de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos, pero también en el segmento de Aprende con Marino, esta semana estaré hablando toda la semana sobre derechos humanos laborales, los distintos derechos establecidos en nuestra Constitución y los convenios internacionales que favorecen al trabajador y la trabajadora. Se escucha por ahí un ruido, tiene que ver con que algunos vecinos están celebrando un cumpleaños. Pero aquí seguimos. Bueno, voy a empezar con la parte de noticias y hoy se cumplen 7 días de los lamentables hechos que ocurrieron en la cárcel de Yare. Recordemos que el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios informó que fallecieron 5 privados de libertad. El mismo día lunes, el fiscal general de la República, Larry DeBoe, informó que se iniciaba una investigación. A la fecha no hay mayor información sobre el adelanto de las investigaciones acerca de quiénes fueron los responsables de la muerte de los privados de libertad. Los familiares han venido señalando, por información que han obtenido desde dentro del penal, que los responsables fueron funcionarios del Estado venezolano. Por otra parte, la defensora del pueblo, lamentablemente hay que decirlo así, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre esos hechos. Absolutamente ninguno. Ni en la cuenta institucional, ni en la cuenta personal. Tampoco ha dado alguna declaración que se le conozca sobre esos hechos. Recordemos que es un deber, por mandato constitucional de la Defensoría, velar por los derechos de la población, entre ellos la población privada de libertad, y le da incluso la facultad de inspeccionar centros de reclusión sin aviso previo. Entonces, esa es la situación. No hay mayor información sobre los responsables de esas muertes. Tampoco se le ha dado información a los familiares sobre hacia dónde fueron trasladados un número importante de presos de la cárcel de Yare. Algunos familiares se han enterado porque le han permitido a algunos presos hacer llamadas e informarle a sus familiares dónde están. Pero otros no han tenido esa posibilidad y todavía persiste la incertidumbre. Tampoco se publicó un listado de los privados de libertad que fueron heridos y el estado de salud. Extraoficialmente se había señalado para el día miércoles o jueves de la semana pasada que habían varios de los privados de libertad en estado de salud bastante crítico. El hecho es que tampoco hay información. Mucha opacidad en estos hechos. Son, lamentablemente hay que decirlo así, nuevos tiempos con viejas prácticas. Lo correcto es que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios hubiese dado mayor información, hubiese publicado el listado de las personas que resultaron heridas, igualmente el listado de las personas trasladadas y el lugar del traslado. Pero no es lo que ocurrió, por lo menos hasta la fecha del día de hoy. Vamos hablando de nuevos tiempos con lo expresado por la Intergremial de la Salud, quienes indicaron que los nuevos tiempos no llegan al sector público de salud, que sigue siendo
difícil la situación en la infraestructura de muchos hospitales, que siguen muchos de los centros públicos de salud desabastecidos y que desde el punto de vista de las condiciones de trabajo del personal de salud son críticas, no solo por los bajos salarios, sino también por las condiciones laborales, que como digo, en algunos hospitales la infraestructura es bastante crítica. Mucha voluntad para trabajar, poca capacidad técnica. Muchos de los equipos que se usan no tienen un adecuado mantenimiento, algunos están dañados desde hace mucho tiempo. Entonces la situación en el sector público de salud sigue siendo difícil. Mis saludos a todos los que se han venido conectando poco a poco. Como dije, en el segmento de Aprende con Marino estaremos hablando sobre derechos humanos laborales toda esta semana. Voy a otra noticia que tiene que ver con administración de justicia. Por un lado, extraoficialmente se informó, no vi en ninguna cuenta oficial, por lo menos del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la presunta jubilación. Aparentemente la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia le dio la jubilación a un número de magistrados y sería un primer paso para iniciar el proceso para la selección de los nuevos magistrados y magistradas. Recordemos que la Asamblea Nacional convocó para conformar el comité de postulaciones, y si usted es una persona que cree que tiene las condiciones profesionales para conformar el comité de postulaciones, bueno, sepa que la Asamblea Nacional ya abrió el proceso para estas postulaciones, establece una serie de criterios con los cuales las personas pueden postularse, pero aquí hay que señalar algo positivo. En esta oportunidad pareciera que hay mayor voluntad de cumplir con el mandato establecido en la Constitución. Recordemos que para la designación del fiscal general y la designación de la defensora del pueblo, el comité de postulaciones estuvo constituido solo por diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, violando lo establecido en la Constitución, que establece que los comités de postulaciones deben tener conformación con sectores de la sociedad civil, consultar a la academia, las organizaciones sociales, organizaciones interesadas en los distintos temas, en este caso lo que tiene que ver con la reinstitucionalización del Estado. El hecho es que en esta oportunidad sí se está haciendo una convocatoria que pareciera apunta en la dirección de conformar un comité de postulaciones con participación diversa, más allá de los diputados y diputadas. Y vamos con otra información que tiene que ver con el sistema de justicia. Recordemos que la semana pasada se convocó a la consulta nacional para la reforma del sistema penal. Esta reforma al sistema penal, esto es distinto de la consulta nacional sobre el sistema de justicia, esto es distinto sobre la posible elección o no posible. Ya se ha iniciado el proceso para elegir los nuevos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos hablando de la consulta nacional para la reforma del sistema penal. Se planteó que se va a hacer una consulta, no se ha establecido todavía hasta cuándo durará la consulta, cuál va a ser el procedimiento para recoger los distintos aportes de la sociedad civil, de las universidades. Muy importante que se consulte a las universidades, a las facultades de Derecho, tanto de las universidades públicas o de las universidades privadas,
sobre la consulta del sistema, para la reforma del sistema penal. Igualmente los colegios de abogados, que deberían tomar la iniciativa, los colegios de abogados, para presentar propuestas a esta consulta, que por cierto, el secretario ejecutivo de la consulta es el fiscal general Larry DeBoer. Él es el que va a asumir como la coordinación, vamos a llamarlo así, de lo que será la consulta para la reforma del sistema penal. Ojalá los colegios de abogados se activen para presentar distintas propuestas y que al final el resultado sea que podamos tener un sistema de justicia penal transparente, independiente por parte de los jueces, lo cual obligará, y así lo han planteado varias organizaciones de derechos humanos, a que la designación de los jueces se realice por concurso, tal como está establecido en la Constitución. No se realizan concursos desde el año 2000. Entonces, el mandato de la Constitución es que los jueces deben ser independientes, deben tener una serie de cualidades desde el punto de vista profesional, y a través del concurso público es que finalmente se deben designar a los jueces. Eso lo establece la Constitución, sin embargo, no es precisamente lo que se cumple. Por eso algunas organizaciones de derechos humanos han establecido que uno de los resultados de la consulta debe ser reafirmar el mandato constitucional. Ya finalizando la parte que tiene que ver con noticias, si usted vive en Caracas, si a usted le interesa la historia, los invito a un evento que se va a realizar el miércoles 29 de abril, donde en la sala de lectura de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. El evento se llama Tensiones entre la historia, la memoria y la política en América Latina. Es un evento para debatir sobre la historia, no solo en Venezuela, sino en América Latina. Si usted es estudiante de la Universidad Central o empleado o obrero y quiere participar en esta actividad, es bueno que lo haga. Pero si también vive en la ciudad de Caracas y desea involucrarse en estos debates que son muy interesantes, entonces este evento se va a realizar en la Escuela de Historia el día 29 de abril. Con esto culmino la parte de noticias para entrar al segmento sobre Aprende con Marino. ¿Aprende qué? Aprende sobre derechos humanos, para que conozcas más tus derechos, conozcas las instituciones a las cuales debes acudir para exigir tus derechos, para defenderlos, y también los procedimientos. Esta semana, como dije, se la voy a dedicar toda la semana a los derechos humanos laborales. Y voy a empezar por explicar por qué se habla de derechos humanos laborales. Porque cuando hablamos de derechos humanos laborales, quiere decir que estos derechos están integrados dentro del conjunto de derechos humanos que tienen que ver con nuestra vida digna. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de tener una vida digna. Y eso significa no solamente condiciones materiales de vida, es decir, que podamos vivir bien, que tengamos posibilidades de buena salud, de buena alimentación, de poder acceder al trabajo, a salarios justos, sino también que podamos ejercer nuestra libertad de pensamiento, que no se nos persiga por la creencia que tenemos. Dediqué una semana a lo establecido en la Constitución, al derecho que tenemos como personas a tener nuestro propio credo, y también que podamos nosotros disfrutar desde el punto de vista de nuestra mente, de nuestra situación mental, de condiciones también
de dignidad. Entonces, cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de que nosotros podamos vivir bien, en los términos más elementales de la vida, en lo mental, en lo psicológico, en lo físico. Por eso, cuando hemos hablado toda esta semana de los distintos derechos, hemos visto cómo el derecho al agua continua, saludable, es parte de los derechos humanos. Y como también el tener la posibilidad de derecho a la salud, atención pública de salud adecuada y gozar nosotros de salud, también es parte de nuestra vida digna. Entonces, derechos humanos siempre debemos asociarlos a nuestra vida digna. A mí me gusta siempre señalar cuando doy charlas, conferencias en materia de derechos humanos, que no podemos ubicar los derechos humanos como algo teórico, como algo que está en una constitución o está en un convenio internacional. Los derechos humanos tienen que ver con el día a día nuestro, desde que nosotros nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos, todo está relacionado con derechos humanos. Si nos levantamos y no hay agua, o el agua está saliendo de color marrón, ahí tiene que ver los derechos humanos, porque tiene que ver con el derecho al agua continua y al agua saludable. Si nosotros no tenemos muchos alimentos en nuestro hogar porque los salarios son muy bajos, eso tiene que ver con derechos humanos. Si usted lamentablemente tiene un accidente en la calle, porque bueno, se cayó, tuvo que ir a un servicio público de salud y ese servicio público de salud llega a un hospital y tiene todas las condiciones para que le den una buena atención pronta y adecuada, tiene que ver con derechos humanos. Si usted es una persona que desea mandar tiene niños y los quiere mandar a la escuela, y los niños van a una escuela que tiene todas las condiciones, con salarios por parte de los educadores adecuados, con infraestructura adecuada, todo eso tiene que ver con derechos humanos. Por eso, los derechos humanos no es algo teórico, no es algo que está escrito en unas normas, nada más, sino que tienen que ver con nuestro día a día, y por eso es muy importante entonces que nosotros no solamente conozcamos, sino que defendamos los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos laborales, estamos hablando entonces de esos derechos que tienen que ver con la cotidianidad del trabajador, del que es asalariado, y también, excepcionalmente, de trabajadores voluntarios, porque también abarcan los derechos laborales algunos trabajadores que no dependen de un patrón, pero principalmente cuando hablamos de derechos laborales estamos hablando del día a día del trabajador que depende de un patrón, este patrón sea público o este patrón sea privado. Entonces tiene que ver con la dignidad del trabajador, con sus condiciones laborales, con los riesgos o no que pueda correr en el trabajo, con sus aspiraciones para desarrollarse desde el punto de vista personal, y igualmente con la posibilidad de que él en el trabajo pueda ejercer los derechos. A veces se comete el error, y esto es algo, no sé si aquí tenemos sindicalistas conectados, pero a veces se comete el error por parte de algunos sindicalistas y de algunos abogados laboralistas, también hay que decirlo así, de considerar que cuando hablamos de derechos humanos laborales, otros derechos aparentemente no laborales no tienen que ver con los derechos del trabajador. Por ejemplo, la libertad de expresión. La libertad de expresión está muy asociada al ejercicio de la libertad sindical, porque la libertad sindical, que es un derecho humano en el campo laboral,
está asociada a la posibilidad de que los dirigentes sindicales puedan realizar su trabajo sin ningún tipo de riesgo, y para realizar su trabajo necesitan expresarse ante los trabajadores de los cuales ellos representan. Igualmente, por ejemplo, el que tengamos la posibilidad de no ser detenido de manera arbitraria, eso también es parte de los derechos humanos laborales. Es decir, que por defender mis derechos, por ejercer mis derechos, yo no tenga la consecuencia de ser privado de libertad. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos laborales, tenemos que ver también los otros derechos. Pero hay unos derechos muy específicos que tienen que ver con el mundo del trabajo, con el mundo laboral. Y esos derechos específicos del mundo laboral son los que conocemos mayormente como los derechos humanos laborales, que, como dije, forman parte del conjunto de derechos humanos. Yo hace unas 5 o 6 semanas atrás le dediqué también toda la semana a hablar de derechos humanos laborales, y ahí profundicé mucho sobre el tema del salario, lo que nos dice la Constitución en el artículo 91, que establece que el salario debe ser suficiente para el trabajador y su familia. Y esto es muy importante, porque ese es el mandato de la Constitución, suficiente para el trabajador y su familia. Y que ese salario debe ser revisado anualmente por las autoridades. Y nos acercamos al 1 de mayo. Y tenemos 4 años sin que se haya revisado el salario mínimo. Salario mínimo vital, nos dice la Constitución. Más de 4 años sin que haya cumplido el Ejecutivo Nacional el mandato que le establece la Constitución. Bueno, se acerca el 1 de mayo, hay muchas expectativas sobre cuánto va a ser. Primero, si va a haber aumento. Ese es el primer elemento. El segundo es, si hay aumento, cuánto va a ser el aumento. Si va a ser un aumento al salario o va a ser un aumento a los bonos. Recordemos que hay una distorsión, así lo explicaba semanas atrás, en materia del salario. El Estado venezolano ha generado una distorsión porque se incorporan los bonos, se otorgan bonos que no forman parte del salario. Lamentablemente la Sala Constitucional y la Sala Social también han dictado sentencias regresivas en esta materia. Y al no haber un salario suficiente, que no esté respaldado por bonos, sino que los bonos sean parte del salario, esto afecta otros derechos. Ya lo decía la semana pasada cuando hablaba del derecho humano a la vivienda adecuada. Existe la obligación para el trabajador de lo que se conoce como el ahorro obligatorio en materia de vivienda. Pero ¿qué ahorro puede hacer un trabajador con un salario mínimo de 130 bolívares? ¿Cuánto se le puede descontar a un trabajador? Entonces, por eso es muy importante reivindicar el concepto de salario y exigir que los bonos se incorporen al salario. Condenar toda política que apunte a mejorar los bonos y dejar los salarios en las condiciones tan precarias en las cuales se integran. Y esto tiene que ver también con las prestaciones sociales. Muchos trabajadores se sorprenden cuando van a cobrar sus prestaciones sociales y resulta que reciben 30, 40 dólares al máximo por el monto de prestaciones sociales después de haber trabajado varios años. Es que
Si el salario no tiene incidencia en las prestaciones sociales por lo bajo que es, evidentemente se va a dar este tipo de situaciones en las cuales prácticamente se perdió el carácter de protección que tienen las prestaciones sociales de acuerdo a la legislación laboral venezolana. En épocas de respeto al salario, un trabajador terminaba una relación laboral y tenía algo de protección con las prestaciones sociales. Bueno, el hecho es que el artículo 91 de nuestra Constitución establece este mandato. Mucha expectativa para el 1 de mayo. ¿Hasta dónde llegará el aumento, si es que existe? ¿Será vía bono? ¿Será aumento real de salarios? Eso ya estará por verse en los próximos días. Pero no hay que olvidar que el artículo 91 de la Constitución establece un indicador. Y ese indicador lo establece como un indicador. Eso lo explicaba cuando hablaba de salario hace varias semanas atrás. Uno de los indicadores, no el único, uno de los indicadores es la canasta básica. Y la canasta básica está por encima de los $1.500. Yo explicaba la diferencia entre la canasta alimentaria y la canasta básica. La canasta alimentaria tiene que ver con el conjunto de alimentos que necesita una familia de 4 personas para vivir mínimamente bien, para alimentarse mínimamente bien. Pero solo abarca alimentos. No abarca las otras necesidades de una familia y de un trabajador. Cubre salud, vestido, calzado. Por eso cuando hablamos de canasta básica, estamos hablando de mucho más que alimentación. Siempre entonces se está hablando de canasta alimentaria y de canasta básica. Son conceptos que tenemos que manejar. Y desde el punto de vista del mandato de la Constitución dice que uno de los indicadores es la canasta básica. Sin embargo, en las propuestas que han venido haciendo los trabajadores a través de distintas organizaciones sindicales, no se está exigiendo que se cumpla con el mandato de la Constitución, sino que hay propuestas que apuntan a un incremento de $200 o $300, digamos en bolívares, el equivalente en bolívares a 200, $300, buscando empezar a rescatar el concepto de salario, pero que vayan incluidos al salario. Algunos dirán, bueno, pero si el indicador es la canasta básica, ¿por qué las organizaciones sindicales no exigen lo que está establecido en la Constitución? Las organizaciones sindicales en general exigen el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, pero plantean que debe arrancarse con unas reivindicaciones, digamos, más modestas, pero el objetivo final debe ser a mediano plazo rescatar lo establecido en el artículo 91 de la Constitución. Otro elemento que tiene que ver con el salario y tiene que ver fundamentalmente con el carácter carácter del salario como un salario que no se puede embargar, salvo algunas excepciones. Es decir, la única excepción prácticamente es por pensión alimentaria, que ahí sí los tribunales de niños, niñas y adolescentes incluso dirigen directamente comunicaciones al empleador para que se le descuente al trabajador y el trabajador cumpla con su obligación alimentaria, sea hombre o mujer, porque a veces cuando se habla de obligación alimentaria pareciera que la obligación alimentaria es solo para los hombres, ¿no? Hay decisiones judiciales muy precisas, muy claras, que la obligación alimentaria obliga a los padres, sea madre, sea padre. Es decir, el que tenga trabajo, los dos tienen la obligación de mantener
a los niños y niñas. Entonces, el salario es inembargable, o sea, no se nos puede quitar por supuestas deudas que tenga el trabajador o por otro tipo de compromisos. Este es un elemento muy importante porque protege al salario. Entonces, hago énfasis en esto del artículo 91 por las expectativas que hay para el 1 de mayo sobre el tema salarial. Algo también que es importante en materia de salario es que está el diálogo social. El diálogo social que se va a instalar pronto. Si no me equivoco, hoy era la fecha de la instalación del diálogo social, o si no mañana, no tengo la fecha bien precisada, pero el diálogo social es importante porque ha venido ocurriendo una práctica por parte del Ejecutivo Nacional, además de que no cumple con el mandato de la Constitución de revisar cada año los salarios, tampoco cumple con el mandato de que los incrementos salariales deben ser una política pública consensuada. ¿Entre quién? Entre el Estado venezolano, entre los empresarios, los empleadores, digamos el nombre técnico, y los trabajadores. Los tres, a través del debate, de análisis técnico, porque lo correcto que debe ocurrir para los incrementos salariales es, en primer lugar, el análisis de la situación económica del país, cómo están los niveles de ganancias de los empleadores, cuáles son las necesidades del trabajador tomando en cuenta el índice inflacionario en el país, y sobre esos elementos, la capacidad económica que tenga el Estado, la capacidad económica que tengan los empresarios, las necesidades de los trabajadores, se debe llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo. Eso debería ser lo ideal, pero no es lo que ocurre. Eso es lo que establece la Organización Internacional del Trabajo con los criterios para establecer el salario mínimo, es decir, que sea una política consensuada. Siempre que hay política de consenso, hay mayor posibilidad de estabilidad. Por eso nosotros debemos apostar a estos diálogos tripartitos, a estas políticas consensuadas, porque eso garantiza que lo que se defina tenga más estabilidad. Pero también es darle voz a los trabajadores a través de las organizaciones sindicales para que opinen sobre cómo debe ser el salario mínimo. Es una forma de participación de los trabajadores en la definición de estas políticas. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están conectados. Mi saludo. Por otro lado, vamos a pasar a un elemento muy importante, que son las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas están en el artículo 96 de nuestra Constitución, el derecho a la convención colectiva. Y esto lo voy a asociar con el salario también. Por un lado con el salario, pero también con el diálogo. Porque ¿qué es una convención colectiva? Una convención colectiva es un convenio que establece empleador y trabajadores sobre las relaciones de trabajo que se van a llevar. Se dice en el derecho del trabajo que las convenciones laborales son ley entre las partes. Es decir, tienen un valor significativo las convenciones laborales porque definen las relaciones de trabajo entre el empleador y los trabajadores. Y ahí se establecen una serie de beneficios que va a otorgar el patrono a los trabajadores.
esos beneficios, algunos pueden estar compatibles con lo establecido en la Constitución. Otros beneficios pueden ir más allá de lo establecido en la Constitución y la propia Ley Orgánica del Trabajo. Es decir, si hay patronos dispuestos a dar más beneficios que los establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, bienvenidos, y efectivamente hay muchos patronos que conceden otro tipo de derechos. A veces serán cosas un poco absurdas, diría yo, ¿no? En estos días comentaba una profesora de Derechos Laborales una convención colectiva que establece la torta de cumpleaños para los trabajadores. Bueno, eso está en la convención colectiva, pero no es lo esencial. Las convenciones colectivas para los trabajadores deben defender fundamentalmente sus beneficios principales. Por un lado, el salario. Por el otro lado, condiciones adecuadas de salud. Recordemos que está la ley de condiciones para que haya adecuadas condiciones de salud en las empresas. Y eso debe estar incorporado también en las convenciones colectivas. Debe estar incorporado también en las convenciones colectivas lo referente a la jornada de trabajo. Por ejemplo, las horas extras. Existe por mandato de ley la obligación de pagar las horas extras. Bueno, empleadores y trabajadores se ponen de acuerdo de en cuánto se va a pagar la hora extra, cómo hacer el procedimiento para pagarla, se va a pagar mensual, se va a pagar semanal, se va a pagar quincenal. Otro elemento, por ejemplo, que tiene que ver con las convenciones colectivas, tiene que ver con la posibilidad de que el trabajador pueda capacitarse. Convenciones colectivas, por ejemplo, que dan permiso a los trabajadores para que puedan participar en procesos de formación, porque eso también le conviene al empleador. O sea, un trabajador que tenga cada vez más capacidad para desarrollar sus habilidades, para que intelectualmente también sea mejor, eso de una u otra forma repercute también en la empresa o en el sector público. Entonces las convenciones colectivas permiten establecer esas relaciones de trabajo. Como digo, a veces con beneficios mayores a los establecidos en la legislación laboral. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Que desafortunadamente, así como se ha perdido el valor del salario, se ha perdido también el valor de las convenciones colectivas. Por un lado, porque no se discuten. Es decir, el Estado venezolano no viene discutiendo convenciones colectivas, y en el sector privado no son muchas las convenciones colectivas que se discuten. En segundo lugar, porque las convenciones colectivas existentes no se cumplen, no las cumplen los patronos, y cuando las organizaciones sindicales van a reclamar a las inspectorías del trabajo que le exijan a los patronos que se cumplan con las convenciones colectivas, lamentablemente los procedimientos en las inspectorías del trabajo son bastante lentos, y de una u otra forma, si se trata de patronos públicos, prácticamente hay una complicidad en la violación de las convenciones colectivas. Igual ocurre en el poder judicial del mundo del trabajo. Entonces, un elemento que hay que reivindicar, que tiene que estar en la agenda de los trabajadores, es rescatar las convenciones colectivas, porque son muy importantes. Y decía que lo conecto con el salario, porque tiene que ver con el salario que va a ganar un trabajador. Recordemos que el salario mínimo es el mínimo. Eso no quiere decir que todos los trabajadores del país tienen que ganar salario mínimo. Desafortunadamente, la política del Estado ha sido nivelar a los trabajadores hacia abajo, nivelarlos hacia el salario mínimo.
no respetar las escalas salariales. Pero las convenciones colectivas se permite y se logra también por parte de los trabajadores que haya las distintas escalas salariales dependiendo el tipo de trabajo que se realiza, el nivel de profesionalización que tenga el trabajador, que se pueda ir aumentando en las escalas salariales en la medida también que el trabajador se desarrolla, que garantiza el rendimiento, que sale bien en las evaluaciones de desempeño que se le puedan realizar. Entonces hay una relación entre salario y convenciones colectivas. Por eso es muy importante también rescatar el valor de las convenciones colectivas. Prácticamente el Estado nos quiere llevar a convenciones de trabajo individuales, es decir, que no haya convenciones colectivas, sino una relación entre empleador y trabajador solo. Cuando hay convenciones colectivas también hay capacidad de los trabajadores de defender de manera colectiva sus convenciones, sus reivindicaciones. Por eso es muy importante garantizar que existan, estar reafirmando buena parte de lo que hablé hace ya varias semanas atrás. Para quienes son nuevos espectadores de este programa, bueno, vamos a ir aprendiendo más sobre derechos laborales a lo largo de esta semana. Hoy voy a hablar en términos bastante generales de los derechos, pero iré profundizando en el transcurso de la semana sobre cada uno de estos derechos. Y parte de lo que voy a profundizar tiene que ver con las convenciones colectivas, qué nos dice la Ley Orgánica del Trabajo sobre las convenciones colectivas. De eso estaré también hablando. Otro elemento que también es muy importante en materia de el derecho humano laboral es la jornada de trabajo. La jornada de trabajo surgió esta que disfrutamos de 8 horas. La legislación del trabajo habla de 40 horas de trabajo semanal, la Constitución habla de 44. Por eso es que en ese aspecto la Ley Orgánica del Trabajo es progresiva en materia de la jornada de trabajo. Yo he planteado acá que la Constitución es la norma más general y las leyes deben desarrollarse a partir de lo establecido en la Constitución. Desafortunadamente algunas normas, algunas leyes, algunos decretos, algunos reglamentos son regresivos, es decir, en vez de cumplir con el mandato del artículo 19 de la Constitución que dice que los derechos son progresivos, de haber una mayor satisfacción de derechos, son regresivas algunas normas. Pero en materia de jornada laboral, la Ley Orgánica del Trabajo más bien es progresiva, porque la Constitución habla de 44 horas semanales máximo de trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo la lleva a 40. Hay una tendencia en el mundo, por lo menos en países desarrollados, a reducir aún más la jornada de trabajo. Por ejemplo, hay países que ya tienen jornada laboral de lunes a jueves, por ejemplo, ¿no? Y viernes, sábado y domingo lo dejan para el descanso del trabajador. Han planteado que el trabajador necesita recuperar fuerza, así está establecido. La filosofía de ponerle límite a la jornada de trabajo es precisamente que el trabajador tenga la posibilidad de recuperar las fuerzas que están destinadas, ya sea la fuerza física o su esfuerzo mental, porque no todo, cuando hablamos de trabajo no estamos hablando solo de esfuerzo físico, sino también del trabajo intelectual, que es un trabajo también intenso, exigente. Entonces algunos países ya están hablando de una reducción de la jornada laboral a 36 horas de trabajo.
Algunos países ya la tienen implementada, otros están en proceso de ir experimentando. El hecho es que en Venezuela tenemos una jornada de trabajo de 40 horas y eso es muy importante. Pudiera establecerse en una convención colectiva una jornada laboral inferior a las 40 horas, sí, por eso la importancia de las convenciones colectivas. ¿Pudiera establecerse una jornada laboral mayor a las 40 horas? No, salvo excepciones. Es decir, la ley del trabajo establece que puede haber excepciones, sobre todo en aquellos procesos productivos donde por alguna circunstancia extraordinaria se pudiera aumentar la jornada de trabajo, pero que debe ser compensada después por el empleador. Por eso se habla de las jornadas extraordinarias. ¿Permite la ley orgánica del trabajo que se trabaje más de las 40 horas? Sí. Esas son las horas extras, pero esas horas extras deben pagarse con un incremento. No se pueden pagar normal, es decir, no es que el trabajador cumplió su jornada laboral del día y entonces las horas extras se le va a pagar igual. No, la ley del trabajo establece y las convenciones colectivas pueden establecer montos específicos para el pago de las horas extras. Entonces, ¿puede haber una jornada de trabajo superior a las 40 horas? Sí, pero eso significa horas extraordinarias. No puede el patrono abusar de las horas extraordinarias, por eso se establecen límites también para la jornada laboral extraordinaria. ¿Puede el patrono establecer turnos de trabajo? Por ejemplo, me hacía una consulta hace ya unas cuantas semanas atrás, cuando estuve hablando la primera vez sobre derechos humanos laborales, me hacía la consulta una enfermera si era legal que se establecieran estas jornadas de trabajo rotativas. Yo le dije, en principio, sí, es legal, es decir, el patrono puede establecer turnos. De hecho, algunas empresas funcionan, ya muy pocas, funcionan con 3 turnos para garantizar que la producción se desarrolle las 24 horas del día. Y los trabajadores pueden ir rotando. Eso también es legal. Pero eso debe discutirse con los trabajadores. No puede haber esos cambios arbitrarios de la jornada laboral. Pero sí es factible que estos turnos de trabajo se puedan desarrollar de esa manera. También, por ejemplo, que es una consulta que me hacía la misma enfermera, si se puede establecer una jornada extraordinaria de trabajo y si es obligatorio asistir. En algunos servicios sí, por ejemplo, hay servicios de salud que por situación de emergencia, supongamos que haya una situación grave de salud que obliga a redoblar al personal de salud en sus labores, se puede establecer unas jornadas extraordinarias, pero eso tiene que ser recompensado a los trabajadores. Lo que no se puede abusar de las jornadas extraordinarias y considerar que todo es extraordinario. Les pasa, por ejemplo, al personal de bomberos a veces. Un personal de bomberos va a apagar un incendio y eso puede durar muchas horas y el bombero tiene que trabajar de manera continua. Igual puede ocurrir en el sector de salud, por ejemplo, solo para poner algunos ejemplos. Se pueden suspender labores también, es decir, el derecho a huelga está contemplado como un derecho en la Constitución. Ahora, hay sectores productivos donde el derecho a huelga está restringido y
Lamentablemente, por ejemplo, para algunos trabajadores les está prohibido. En el caso de Venezuela, por ejemplo, está prohibido para los trabajadores de seguridad ciudadana, para hablar más concreto, los policías, por ejemplo. Los policías no pueden ejercer derecho a huelga. No ocurre en todas las policías. La policía de Argentina, por ejemplo, tiene establecido en su legislación la posibilidad de que ellos puedan paralizar actividades. Ahora tienen que organizarse para garantizar un mínimo de funcionamiento. Pero si hay sectores que tienen prohibido, digamos, en el caso venezolano, todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana tiene prohibido, y son trabajadores del sector público, tienen prohibido el derecho a huelga, que no es compatible también con criterios de la Organización Internacional del Trabajo. Pueden entonces los trabajadores suspender la jornada laboral, sí la pueden suspender, bajo determinados criterios que están establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Y finalmente, ya para culminar esta parte que tiene que ver con Aprende con Marino, Aprende qué, sobre derechos humanos, las instituciones, quiero recordar que en el caso de Caracas tenemos 3 inspectorías del trabajo, y esto está muy asociado no solamente a la inamovilidad laboral que se está tramitando a través de las inspectorías del trabajo con estos decretos que hay de inamovilidad laboral. En el caso de Caracas tenemos 3 inspectorías del trabajo. A mí me gusta informar dónde quedan las instituciones para que conozcamos dónde quedan y dónde nosotros podemos realizar nuestras gestiones. Hay 2 inspectorías del trabajo que quedan en un mismo edificio, frente a la Plaza Las Mercedes, en la esquina conocida como Tienda Honda. En la esquina de Tienda Honda, frente a la Plaza Las Mercedes, no en Las Mercedes, sino en el centro de Caracas, muy cerca del Ministerio del Trabajo, tenemos 2 inspectorías del trabajo. Tenemos la inspectoría del centro y la inspectoría del este. La inspectoría del este funciona en el centro de Caracas. Y tenemos en el piso 2 del edificio del INSES, en la avenida Nueva Granada, la otra inspectoría del trabajo. Y ahí se pueden hacer las gestiones que están relacionadas con, en caso de no cumplimiento del decreto de inamovilidad laboral, acudir a las inspectorías del trabajo. También buena parte de los trabajadores van a que les ayuden a confirmar los cálculos de prestaciones sociales. Para que ustedes le puedan hacer el cálculo de prestaciones sociales en las inspectorías del trabajo, usted debe llevar el cálculo que le está haciendo la empresa. Lo que hace la inspectoría del trabajo es evaluar si el cálculo que le están haciendo es correcto. Esto lo digo porque sé que algunos trabajadores se van a las inspectorías del trabajo para que le hagan los cálculos en las inspectorías y lamentablemente no se los hacen porque les piden que tiene que haber, digamos, un escrito en el cual la empresa le está diciendo esto es lo que te voy a pagar, y el trabajador va a la inspectoría del trabajo y ahí le revisan si efectivamente eso está de manera correcta. Bueno, y se establecen una serie de mecanismos para que el trabajador pueda recibir realmente lo que le corresponde. También los dirigentes sindicales hacen muchas gestiones en las inspectorías del trabajo. Pero si a lo largo de la semana usted tiene información dónde quedan las inspectorías del trabajo en el estado donde usted está, aquí veo gente conectada de Táchira, de Zulia, de Apure, déjenme revisar, de Anzoátegui, estoy viendo por lo menos Apure, Anzoátegui, del estado Lara, estoy viendo personas conectadas también. Si usted sabe dónde quedan las inspectorías del trabajo y puede
informar, bueno, yo contribuyo acá a informar dónde quedan las inspectorías del trabajo para que todos sepamos. Siempre es importante conocer dónde quedan las instituciones y qué procedimientos podemos realizar. Dediqué toda una noche a explicar los procedimientos en las inspectorías del trabajo. Aquí lo que estoy haciendo es un muy breve resumen, pero que sepamos por lo menos quiénes están en Caracas, dónde quedan las inspectorías del trabajo. Y recordemos que la Fiscalía General de la República tiene una fiscalía en materia de derechos laborales también. En esa fiscalía se tramitan aspectos muy concretos del mundo laboral. No es que cualquier situación se plantea con la fiscalía en materia laboral, sobre todo cuando hay desacato en el mandato de inspectorías del trabajo o hay desacato en reenganche de sentencias judiciales, o puede haber acoso contra un trabajador, y ese acoso se puede plantear en la fiscalía laboral. Esto es importante tenerlo porque a veces pensamos que para la fiscalía solo podemos llevar casos que están relacionados a detenciones, a un delito X común que se haya cometido. No tenemos una fiscalía laboral, que además es muy activa, recibe muchas denuncias. Bueno, con esto culmino por el día de hoy, aprendiendo con Marino. Como dije otra vez, no veamos los derechos humanos como algo teórico, como algo que está en una ley, que está en una constitución. No, los derechos humanos tienen que ver con nuestro día a día, y cuando hablamos de derechos humanos laborales estamos hablando de la cotidianidad que tenemos en el trabajo. Nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo logradas por mandato de la Constitución o por mandato de la Ley de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo o por las convenciones colectivas, todo lo que tiene que ver con nuestra estabilidad. Todo esto tiene que ver con derechos humanos laborales. Seguiré profundizando ya para mañana, ya profundizaré en algunos artículos en específico que tienen que ver con nuestros derechos humanos laborales. Bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, activista de derechos humanos. Me puede seguir por mis redes sociales. Tengo otra cuenta de TikTok que es m.alvarado. Esta por la cual estoy transmitiendo es Notiderechos Marino. En Instagram me puede conseguir por marino.alvarado, y en X o Twitter, como todavía se le denomina, @marinoalvarado. Los espero mañana a las 8 en punto. Como digo, trato de ser puntual porque debemos ser puntuales en nuestros compromisos. Nos vemos mañana con noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos, y seguiremos hablando sobre derechos humanos laborales. Que descansen, y quienes no han cenado, que tengan buen provecho.